Señor de mi vida, que estás en el cielo, santificado por siempre es tu nombre. Señor de mi vida, que estás en el cielo, santificado por siempre es tu nombre. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo está. Que tus hijos celebren tu poder y tu majestad. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo está. Que tus hijos celebren tu poder y tu majestad. Perdona mis deudas y a los que te ofenden, y danos la fuerza para obedecerte. Perdona mis deudas y a los que te ofenden, y danos la fuerza para obedecerte. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo está. Que tus hijos celebren tu poder y tu majestad. Que se haga tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo está. Que tus hijos celebren tu poder y tu majestad. Un buen día para todos. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor, poder llegar hasta cada uno de sus hogares, de sus vidas y transmitir el mensaje que viene directamente de Dios, porque la palabra del Señor es directamente la voluntad de Dios, sus pensamientos, los deseos que Él tiene para esta humanidad, para nuestra vida, nuestras familias. Y qué bueno es poder compartir con ustedes. Nos alegramos cada vez que podemos compartir esta palabra. En este día quiero compartir con ustedes un precioso tema acerca de no suavices el Evangelio. Vamos a hablar un poco acerca de esta palabra que es muy importante. Vamos a hablar del Evangelio, vamos a hablar de su importancia y a través de los años que ha pasado con el Evangelio. Entonces, qué bueno es que en este día podamos recibir la palabra y meditar en ella. La palabra exhorta, la palabra consuela, la palabra edifica, la palabra anima nuestros corazones. Y yo le invito a que este día oremos al Señor y pongamos en sus manos este tiempo y podamos ser edificados por medio de su palabra. Padre, gracias te damos en este día por tu palabra. Te pedimos que esta palabra cambie nuestras vidas, que esta palabra renueve nuestros corazones, que esta palabra se vuelva eficaz, así como tú quieres que sea en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios. Señor, no queremos escuchar palabra, leer palabra, oír predicaciones y seguir iguales. Queremos que las cosas cambien, queremos que nuestras vidas cambien, que las familias cambien, que los jóvenes cambien. Queremos ver que esa palabra viva y eficaz transforme nuestros corazones. No nos permita ser insensibles ante tu palabra, porque a veces a través de los días, de los años, nos volvemos insensibles, Señor, aún a lo más sencillo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a disfrutarla, ayúdanos a deleitarnos en ella y que este día tu palabra pueda cambiar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Este día entonces quiero compartir No suavices el Evangelio. Un predicador muy conocido por muchos dijo esta palabra, estas frases: no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. John MacArthur, un predicador que enseña grandes verdades acerca de la palabra de Dios, y dijo: no suavices el Evangelio, si la verdad ofende, deja que ella ofenda. A veces, a través de las enseñanzas, predicaciones de las iglesias cristianas,
se ha tenido por costumbre empezar a cambiar el modelo que es el que Dios quiere que transforme los corazones. A través de los días, de los meses, de los años, hemos visto cómo muchos han transformado el mensaje y cómo su mensaje ya no es un mensaje de salvación, ya no es un mensaje de redención, ya no es un mensaje de hacer un cambio, de tener una comunicación con Dios, de llevar al ser humano a arrepentirse, a llevar una vida de santidad, sino que ahora se trata de entretener, se trata de ilusionar, se trata de hacer motivaciones a la gente, a veces ilusorias, para ganar el favor de los hombres. Y lo importante es lo que dice la palabra: si la verdad ofende, dejemos que ofenda, no de una manera sarcástica, sino de una manera en la que Dios toca al hombre y le lleva a su realidad. Y el hombre se ofende porque Dios le lleva a mostrarle su verdadera realidad. Pero el hombre ha estado toda su vida ofendiendo a Dios, con sus actitudes, con sus comportamientos. A veces toman la palabra, la Biblia, la rasgan, la tiran, se paran encima de ella. Eso es ofender a Dios. Cuando hablan de Dios de una manera burlesca, cuando hablan de Dios de una manera ofensiva de Jesucristo, tratan de ridiculizar a Jesús y su obra redentora. Esto es ofender a Dios, esto es lastimar a Dios. Y dice la palabra que ella es viva, que ella es eficaz, que ella transforma, pero nosotros a veces, y muchos predicadores, tratan de suavizar la verdad, tratan de no hablar lo que dice la Biblia, tratan de no llevar a la gente a la realidad que esta palabra nos quiere enseñar, porque el hombre tiene que prepararse para lo que viene, y hoy para esta realidad también. Entonces, vamos a ir a un texto bíblico muy precioso en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, un texto muy hermoso, y dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¡Qué hermosa palabra! Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo es una espada? Tiene filo, es un elemento que cuando traspasa el cuerpo del ser humano penetra hasta partes muy profundas y hace daño. Pero dice que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Dice: hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. O sea que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque nosotros como predicadores no conozcamos tu corazón, Dios sí lo conoce. Porque dice la palabra que Él, en medio de su conocimiento infinito, conoce lo más profundo de tu ser. Y cuando llega esta palabra, entra a lo profundo de tu corazón, dice que penetra y parte todas esas partes íntimas tuyas y empieza a transformar. A través de los años, yo como mujer que he seguido al Señor, he podido ver cómo Dios ha transformado familias, ha transformado jóvenes, ha transformado matrimonios, ha transformado hombres y mujeres que vivían en vidas desastrosas, vidas de oscuridad, vidas donde ya no tenían sentido, y hoy Dios les ha sacado ese lodo cenagoso y les ha traído a vivir una vida en victoria diferente. Mi propia vida es una vida que cuenta la grandeza de Dios. Mi hogar, desde mis padres, mis hermanos, nosotros vivimos la transformación de Dios. Por eso te hablo con autoridad de esta palabra, porque yo viví y experimenté lo que era que la palabra de Dios fuera viva y eficaz en mi vida, en la vida de mi padre, en la vida de mi madre, en mis hermanos, y hoy ver la transformación que ha hecho Dios en nosotros por medio de su palabra. Eso es la palabra de Dios que ha sido viva y eficaz y que ha penetrado lo más profundo de nosotros. Luego hablaríamos de unos testimonios, pero Dios hizo eso en nuestra familia y muchos podrían contar las grandes experiencias, las grandes maravillas, los grandes milagros que ha hecho Dios a través de la palabra. Ahora, ¿qué es el significado de suavizar? Dice que hacer suave una cosa es
que se haga más suave de lo normal, hacerlo terso, delicado, hacerlo similar o semejante a la seda, ablandarlo. Es suavizar una postura o un pensamiento. Cuando decimos que no suavicemos la palabra, es que no le quitemos a la palabra su verdadero significado. A veces queremos hacer las cosas de una manera muy sutil y llevarle a la gente y decir, no, yo quiero que ellos se sientan bien, que se sientan cómodos, que no se incomoden, que no se lastimen. Pero hoy yo quiero decirte, la palabra no viene a juzgarte ni a condenarte, pero sí quiere que tú seas salvo. Cuando Dios envía a Jesucristo, lo envía con un gran propósito, y tú y yo tenemos que entender que para llevar la verdad tenemos que hablar las cosas como son. Si tú vas a corregir a tus hijos, tienes que decirle las cosas como son para que ellos en el futuro no se vayan a equivocar. Si tú eres un empresario y tienes que hablarle a tus empleados de lo que viene para el futuro, tienes que decirle las cosas como son para que tu empresa no vaya a fracasar, para que ellos no se hagan falsas ilusiones. Tenemos que hablar las cosas como son en un matrimonio, porque cuando suavizamos las cosas, a veces fracasamos por no hablar la verdad. ¿Qué pasa entonces cuando dice la palabra que no debemos entonces dejar de conocer que ella es viva y eficaz? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dios conoce todo, de ti y de mí. Dios conoce hasta tu pensamiento más íntimo, hasta lo que nosotros como pastores no conocemos, porque nosotros solo conocemos algunas partecitas de los creyentes de las iglesias. Pero Dios sí conoce tu verdadero pensamiento, Dios conoce tu corazón, tus intenciones. Ahora, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es un buen anuncio, una buena noticia que hace referencia al relato de la existencia de Cristo, de sus milagros, acerca de Dios, acerca del Espíritu Santo, y habla acerca de la obra redentora de Jesucristo y lo que ha de venir. Ese es el Evangelio, un buen anuncio, una buena noticia. Y el Evangelio, en los Evangelios se encierra la historia de Jesucristo, la veracidad de la existencia de Jesucristo, sus milagros, de su vida, de Dios y del Espíritu Santo. Se conoce como Evangelio a una verdad absoluta que está fuera de discusión. Mira, yo te puedo decir que la palabra de Dios es una verdad absoluta. Porque la palabra de Dios, con cada texto y con todo lo que hay en la creación, se confirma cada día más. No ha habido nadie que pueda derribar esta palabra que ha sido dejada por el Señor, por Dios, por medio del Espíritu Santo. Y cada una de las palabras aquí escritas nos muestran la veracidad de un Dios que fue creador, que existe, que a través de los años permanece, que es eterno, que es santo, y que nadie ha podido hacer cosas tan grandes y maravillosas y perfectas como las ha hecho Dios. Y a través de la historia se ha visto todo como compagina por medio de la palabra. Entonces se conoce el Evangelio como una verdad absoluta. Un ejemplo, en las familias hay conocimientos, hay consejos. ¿Qué pasa con las madres? Usted sabe que las madres a veces aconsejamos a los hijos o nos aconsejan y nos dicen, hijito, no haga tal cosa porque le va a ir muy mal. Y usted por donde quiere meter la cabeza, mete la cabeza, y la mamá le dice, cuando ya usted se tropezó, le fue mal, si vio que yo le advertí. Y hay gente que dice, es que sí se las saben todas, estas madres se las saben todas. Hay verdades que las madres, por su experiencia, por el camino recorrido, por la vida que ya ellas han vivido, saben por qué te aconsejan y saben a dónde vas a llegar si no acatas los consejos. Lo mismo con la palabra de Dios. Dios nos está dando consejos y cuando no acatamos los consejos podemos tropezar, podemos caer. El Evangelio es la buena noticia de Dios a la humanidad. Mire qué bueno es tener el Evangelio. Antes en los colegios se enseñaba la Biblia. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, yo tenía que llevar una Biblia, un Nuevo Testamento. Y en muchos colegios, en muchos lugares se daba la palabra de Dios. Ahora no es igual. Ahora ya hay libertades, ahora ya hay diversos pensamientos. Ahora ya es muy diferente, pero se ha sacado la verdad de Dios. Por eso hoy tenemos grandes falencias en los jóvenes, grandes falencias en los niños, grandes falencias en los hogares, porque se ha sacado la palabra, esta base, a Dios de en medio. Entonces, el Evangelio es esa buena noticia que Dios ha dejado para la humanidad. Es el mensaje salvador y transformador de Dios que llegó a la humanidad por medio de Jesucristo.
y es recibido y apropiado para los creyentes y los no creyentes. Esta palabra es tanto para los que somos creyentes como para los que no son creyentes. ¿Por qué? Porque aquellos que somos ya creyentes, que hemos recibido a Jesús, que caminamos en la vida cristiana, todos los días nos nutrimos de esta palabra. Eso es lo que esperamos nosotros como pastores, que usted se nutra todos los días. No que usted esté llenándose solamente de las predicaciones que escucha y que ve en televisión, sino que también usted tome su palabra en su casa. Que usted pueda tomar un cuaderno para apuntar, que usted pueda tomar una agenda, pueda tener con qué estudiar, con qué analizar, con qué profundizar, porque es importante comprender que la palabra es el mensaje salvador y transformador de Dios a esta humanidad. No solo para nosotros, aquellos que no conocen a Jesús, que hoy están viviendo vidas difíciles, que no encuentran tranquilidad ni paz, aquellos que no saben hacia dónde van, que no saben qué va a pasar con ellos, que no saben si hay una eternidad o no la hay, que no saben qué va a pasar. Aquí en esta palabra de Dios hay una buena noticia para usted. Hay palabras de salvación, hay palabras de redención, y lo que leíamos, esta palabra es una espada de doble filo, que llega a tu corazón y cambia, que llega a tu vida y cambia, que llega a tu hogar y transforma. Por eso es importante para el creyente y para el no creyente, porque esta palabra no excluye ni al niño, ni al joven, ni al de ningún color, no excluye a ninguna persona que económicamente esté bien, esté mal. No, la palabra no excluye, la palabra es para todo aquel que quiera recibirle, que quiera recibir a Jesucristo, y ahí llega Dios y transforma. Contiene temas acerca de Dios como creador, la universalidad del pecado, de Jesucristo como Hijo de Dios y Señor de todos y Salvador por medio de su muerte expiatoria y su resurrección. La necesidad de la conversión. Habla acerca del Espíritu Santo y su poder transformador. Habla acerca de la comunión y la misión de la iglesia cristiana y la esperanza del retorno de Jesucristo. Qué hermoso es poder entender de todo lo que nos habla la palabra, que hay una gran riqueza. Mire usted, cuando empieza a conocer la palabra, a ir a buscar en ella, a indagar en ella, a empezar a profundizar, usted va a conocer grandes verdades y va a tener cosas muy buenas para edificar su vida. Así que hay temas tremendos y diversos en la palabra que muchos no conocen, muchos no conocemos, y tenemos que ir todos los días a ese secreto para conocer lo que Dios nos quiere enseñar. Hay un texto muy bonito en Romanos capítulo 1, versículo 16, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En su primera parte dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder. El Evangelio puede hacer cosas que nadie más puede hacer, por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no nos avergonzamos del Evangelio? Porque un día vivimos y experimentamos lo que el Evangelio hizo en nosotros. Hoy tú de pronto no te avergüenzas de tu vida. De pronto no te avergüenzas de llevar una vida desordenada, de pronto no te avergüenzas de tener malas palabras en tu vocabulario, no te avergüenzas de pronto de hacer cosas indebidas en tu trabajo, de pronto de no ser honesto allí en el lugar donde trabajas, de pronto no te avergüenzas de estar casado y coquetear a otras mujeres que no son tu esposa, o no te avergüenzas de coquetear a otros hombres que no son tu esposo. De pronto tienes una vida que ante los ojos de tus hijos no es agradable y no te avergüenzas. Hoy la juventud no se avergüenza de mostrar modas que a veces uno se queda asombrado y uno dice: ¿de dónde sacaron esas modas? Pero la gente hoy vive su vida sin importar el que dirán. La gente dice: no importa, yo no me avergüenzo, es lo que a mí me gusta, es mi manera de expresarme. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué nos avergonzamos de hablar de Jesús? ¿Por qué nos avergonzamos de llevar el mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita? Mira, la humanidad está urgentemente necesitada de Jesús. Jesús es la luz, Jesús es la paz, Jesús es el Salvador, el restaurador de aquellos corazones que se acercan a Él, y quien se acerca a Él no le echa fuera.
Entonces, todo aquel que cree recibe salvación. El Evangelio habla de pecado, pero también habla de perdón. El Evangelio te lleva a entender que tienes una vida que corregir, pero que hay un Dios que te ama y que quiere darte salvación y libertad. En medio del Evangelio, nosotros encontramos que se habla acerca del no matar, acerca del controlar nuestra lengua. Qué importantes son los consejos que se reciben en la palabra. ¿O tú no crees que cuando Dios nos habla de no matar, no es importante? Cuando nos habla de que nuestra lengua es un pequeño miembro, pero que hace tanto daño, el Evangelio tiene toda la razón, la palabra Dios. Porque a veces con la lengua bendecimos, pero a veces también dañamos de una manera grande. Cuando se habla del amor al dinero, mire, el dinero no es el malo. El malo somos a veces nosotros en nuestro corazón, que amamos el dinero, que le damos un mal uso, que queremos acaparar cada día más y nos olvidamos de otras cosas dándole el primer lugar al dinero. La palabra nos habla de todo esto, nos habla del enojo, nos habla de los padres, de honrarlos, de amarlos, de respetarlos, de valorarlos, nos habla de la envidia. Qué importante es que tú y yo no seamos envidiosos, que no anhelemos lo que otros tienen de una mala manera. Trabaja por lo que tú quieres, lucha por lo que tú quieres, gánate las cosas que tú quieres. Y cuando Dios te quiera bendecir aún más, te va a bendecir aún más. Pero no albergues envidia en tu corazón, de eso habla la palabra. La palabra habla del adulterio, de respetar a nuestra pareja, de respetar a aquel cónyuge que está a tu lado. Porque un día si tú lo escogiste, entonces y hiciste un pacto en el altar, debemos de guardar ese pacto y cuidarlo. La palabra lo habla y es un consejo importante porque hoy los hogares se han deteriorado, las familias se han deteriorado. Hoy muchos consejeros, psicólogos también, no generalizo, pero muchos consejeros le hablan a las parejas y le dicen, si ya no sientes satisfacción, si ya no te sientes bien, busca otro con el que te sientas bien. Entonces así te la vas a pasar, nunca vas a tener estabilidad, nunca vas a crecer. Y qué bueno es poder uno tener una familia con la que uno llegue hasta anciano, donde vio a sus hijos crecer, donde vio a sus hijos madurar, alcanzar metas, sueños. Juntos también alcanzamos muchas metas y junticos nos vimos creciendo, pasando buenos momentos, duros momentos, llegamos ya a los momentos difíciles, ahí estamos juntos, llegamos a la ancianidad y juntos vernos cómo se nos arruga la pielcita, cómo empezamos a ver esos cambios. Mire, eso es bonito, porque qué pesar aquellas parejas que se van alejando el uno del otro y a lo último se va a terminar solo, porque no va a tener quien le soporte, no va a tener quien le cuide, no va a tener quien comparta con usted, no va a tener quien le acompañe en esa vejez. Entonces de la palabra habla de eso, la palabra habla de la mentira, habla acerca del robo, la palabra habla acerca de cambiar el uso natural del hombre y de la mujer, nos habla de la vida, del embrión. ¿De qué habla la palabra? Nos habla de que el embrión, cuando ha sido concebido, aún está en el vientre, desde ahí ven a Dios. Nos habla del hombre y la mujer que tienen un uso natural y lo han cambiado, hablando acerca del homosexualismo, del lesbianismo, de las agresiones que hoy se ven, porque la palabra es muy clara que Dios hizo varón y hizo mujer. Entonces, ¿por qué hoy solo se predica de prosperidad? ¿Por qué hoy solo se predica de bendición? ¿Por qué hoy solo se predica de sanidad? De que como hijos de Dios somos reyes y tenemos que vivir bien. Jesucristo fue rey. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y aún siendo el Hijo de Dios, dice la palabra, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo nunca alardeó de ser el rey, nunca alardeó de tener el gran poder, de los milagros que hacía, de lo que él podía realizar. Fue siempre humilde y nosotros tenemos que entender que aunque somos hijos de Dios y Dios nos bendice, también tenemos que tener una posición de humildad. Porque no quiere decir que por eso entonces hablemos solo de prosperidad y de sanidad y de abundancia, cuando hay tantos otros temas en la palabra que abordar y que tocar, que son importantes para la instrucción del ser humano. También, ¿cómo fue Jesús? Jesús fue humilde, Jesús fue servidor, Jesús fue sencillo, fue amigable, como somos tú y yo. Esta palabra, ¿cómo nos ha cambiado? Jesucristo, el estar en la presencia de su Padre, al estar en comunicación con Él todo el tiempo, le transformaba su carácter y lo hacía el gran hombre que era. Dice cómo era la vida espiritual de Cristo. Ayudaba, predicaba,
oraba, oraba y oraba. Dice que exhortaba y reprendía y no le gustaban las injusticias. A lo bueno la llamó bueno, a lo malo lo llamó malo, y fue un ser que no tiene comparación. Jesucristo es el modelo a seguir, un hombre que habló la verdad como tenía que ser, que dio lo justo a las autoridades, que dio su lugar a cada persona, que atendió al humilde, que atendió al rico, que comió con aquellos humildes, que comió con aquellos ricos, que atendió a los que tenían necesidades. Jesucristo nos muestra el gran ejemplo. Aún siendo Dios, teniendo toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la autoridad, nunca se exaltó y nunca dejó de ser humilde. Cuando leemos esta palabra y la estudiamos, tú y yo vamos a aprender humildad, vamos a aprender sabiduría, vamos a aprender sencillez. Jesucristo era un hombre prudente en sus palabras, sabio en su comportamiento, sabio en todo lo que hacía. ¿Por qué hoy no le predicamos a la gente la verdad? La gente, pastores, líderes, servidores, usted y yo tenemos que hablar de la verdad. No camuflemos la verdad, no suavicemos el evangelio, no llevemos palabras para tratar de ganarnos el favor de los hombres cuando estamos llevando las almas a perderse en el infierno. Debemos hablar la palabra. Dice que a tiempo y fuera de tiempo. A veces tú tienes una situación donde debes hablar la palabra y te quedas callado. Y luego perdiste la oportunidad de que un alma fuera salva. Y pueden pasar muchas cosas, que esa persona muere, que en ese momento se da un divorcio, se daña un hogar por no haber hablado la palabra. Yo tengo como convicción, cuando el Señor me habla y me dice en la calle, en un carro, donde sea, habla, yo hablo, ora, yo oro. Porque yo creo que Dios en ese momento puede hacer algo en el corazón de una persona. Entonces, ¿por qué hoy no le predicamos a la gente la verdad? ¿Por qué quieres tener el favor de los hombres y no el de Dios? Eso recaerá sobre nosotros. ¿Por qué quieres suavizar la palabra y quitarle, sabiendo que estás cometiendo el peor error? Dice Santiago capítulo 5 versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros llevamos la verdad, cuando le hablamos a la gente como tenemos que hablarle, estamos, dice la palabra, haciendo que un pecador se vuelva del error, de su pecado, se arrepienta, y dice que estamos cubriendo multitud de pecados y estamos llevando un alma que se salve de esa muerte espiritual. Usted y yo tenemos que hablar la palabra. Si la verdad ofende, nada podemos hacer. Dejemos que ofenda, pero que redarguya. Ahí está escrito cómo quiere Dios que viva el hombre en esta palabra. Y no podemos dejar de decirlo con amor, pero con verdad y con sinceridad. La gente se enoja porque se le predica la verdad, pero la gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Si la gente hace las cosas con libertad, si la gente no se avergüenza de su pecado, no nos avergoncemos nosotros de llevarle la luz de Cristo. Tampoco les juzguemos si batallemos contra ellos físicamente, porque dice la palabra que no son ellos, es lo que hay en ellos, lo que está en sus corazones y en sus vidas, que les tiene con una vida de pecado. Pero debemos de hablar la verdad. Dice, ¿qué es la palabra ofender? Hacer que una persona se sienta despreciada, humillada mediante palabras o acciones. Dar insultos, herir, hacer enfadar, faltar, deshonrar. Dice, del latín ofender, que significa enfrentamiento o herir y golpear. Eso quiere decir ofender a Dios. Cuando con nuestras palabras, actitudes, comportamientos, llevamos al corazón de Dios dolor, llevamos insultos, hacemos que Él se enoje, hacemos que se manifieste el dolor de su corazón, porque no entendemos que Él tiene para la humanidad pensamientos de bien y no de mal. Así como el ser humano hoy hace todo esto,
esto, expone su pecado y pensamiento y lo defiende sobre todo, la verdad también debe ser expuesta por encima de todo. Yo quiero motivarte a que esta palabra de Dios, el Evangelio, que es la buena noticia de salvación, pueda estar en tu corazón. Tú que eres cristiano, ahí está el Evangelio, no lo dejes guardado en tu corazón, abra esta palabra. Y aquellos que nos están escuchando que tal vez no son cristianos, no han tenido un encuentro con Dios, no saben qué es acercarse a Jesucristo, yo te invito, dile a Jesús que te ayude a reconciliarte con Dios, con su Padre. Hoy necesitas esas buenas nuevas, hoy necesitas la salvación. Acá estamos para servirte en lo que podamos, porque tú eres un alma que necesita la reconciliación con Jesús y que necesitas la salvación, que tu alma se libre de la muerte. Como dice esta palabra entonces en Hebreos, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. No se te olvide esta palabra, tendremos que dar cuenta un día a un Dios que va a estar allí en un tribunal esperando nuestra vida para hacer ese juicio contra aquel que vivió una vida agradable, que vivió una vida que fue conforme a lo que la palabra, a lo que los mandatos de Él esperaban. Pero tú y yo hoy necesitamos a Dios. Entonces te motivo, no suavices el Evangelio. Habla lo que tienes que hablar. Lleva a la gente a conocer la verdad, porque la gente hoy se está perdiendo porque le falta el conocimiento de Dios. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón, así como ha tocado mi corazón y me sigue redarguyendo, y que el Espíritu de Dios bendiga tu vida y te guarde y pueda ayudarte a amar la palabra y a meditar en ella.